Bienvenidos a Terror Abismal. Hoy te contaré una historia que no vas a olvidar, una historia realista, inquietante, que podría pasarte a ti o a cualquiera. Detrás de una bata blanca y una sonrisa amable puede ocultarse algo mucho más oscuro. Todos hemos sentido miedo al sentarnos en la silla del dentista, ese zumbido del taladro que parece perforar no solo los dientes, sino también la mente. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que ese miedo tiene un origen más aterrador de lo que imaginas? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato, es un secreto que se ocultó durante años y que hoy voy a revelarte. Asegúrate de suscribirte y encender la campana, porque en Terror Abismal cada historia abre una puerta que quizá nunca debiste cruzar. El susurro del taladro. No sé si escribir esto sirva de algo. Tal vez sea una forma de desahogarme, o quizás sea la última advertencia que quede antes de que alguien más termine en esa silla maldita. Yo nunca creí en fantasmas ni en maldiciones, pero lo que viví en aquel consultorio dental cambió mi forma de ver el mundo y de escuchar los ruidos que se esconden en el silencio. El consultorio. Me llamo Raúl Méndez. Tengo 33 años y hasta hace poco trabajaba como asistente en un pequeño consultorio dental en el centro de la ciudad. El lugar se llamaba Clínica Dental Herrera, en honor al dueño, el Dr. Luis Herrera, un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y bigote perfectamente recortado. Siempre llevaba batas impecablemente blancas, lentes cuadrados y un reloj de bolsillo antiguo que usaba más como amuleto que como accesorio. El consultorio estaba en un edificio de los años 70, de paredes color crema ya amarillentas, con pasillos largos que olían a desinfectante barato. Las ventanas daban a la avenida principal, pero casi siempre permanecían cerradas porque el ruido de los autos molestaba a los pacientes. Dentro, la iluminación era fría, proveniente de tubos fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, creando sombras inquietantes en las paredes. El sillón dental era de cuero negro, con apoyabrazos de metal gastado y manchas que no desaparecían aunque se limpiara 1000 veces. El instrumental brillaba bajo las lámparas, espejos, forceps, jeringas, fresas diminutas y, por supuesto, el taladro dental, esa máquina cuyo zumbido metálico se te mete en los huesos y te eriza la piel. Era un aparato viejo, modelo de los años 90, pero el Dr. Herrera se negaba a cambiarlo porque, según él, los nuevos no tienen el mismo control. Los rumores. Desde el primer día escuché historias extrañas sobre el doctor. Algunos pacientes murmuraban que con él habían sentido cosas raras, mareos, visiones, incluso desmayos sin explicación. Había quienes decían que después de atenderse allí comenzaron a tener pesadillas constantes con sonidos de taladros. Otros aseguraban que en el consultorio se escuchaban susurros, incluso cuando no había nadie. Yo no hacía caso. Pensaba que todo era sugestión, que la gente exageraba porque el miedo al dentista ya es algo común. Pero un día conocí a doña Carmen, una señora mayor que llevaba años atendiéndose allí. Mientras esperaba en la sala, me contó en voz baja: ese doctor no es como los demás. Algo oscuro pasa aquí. A veces cuando me atiende siento que no estoy sola en la habitación, como si alguien más me respirara al oído. La señora se persignó y se quedó callada. Yo sonreí nervioso, sin darle importancia, pero sus palabras se me quedaron clavadas. La primera noche extraña. Una tarde lluviosa, el doctor me pidió quedarme más tiempo para ayudarlo a organizar unos expedientes. El consultorio estaba vacío, y el sonido de la lluvia contra las ventanas hacía eco en los pasillos. Mientras archivaba carpetas, escuché claramente el zumbido del taladro en la sala de procedimientos. Me asomé extrañado. El doctor ya se había ido hacía 20 minutos y no quedaba nadie más. Entré al cuarto y vi el sillón vacío, los instrumentos perfectamente alineados, pero el taladro seguía vibrando, encendido, sin que nadie lo sostuviera. Me acerqué temblando y lo apagué. El silencio fue tan pesado que hasta escuchaba los latidos en mis sienes. En ese momento juraría que alguien susurró mi nombre muy cerca. Raúl. Me giré de golpe,
pero no había nadie. Esa noche apenas pude dormir. La paciente desaparecida. Días después ocurrió algo más extraño. Una joven llamada Mariana, de unos 25 años, llegó para una extracción de muela. Yo la recibí en recepción, firmó los papeles y la acompañé hasta el sillón. El doctor cerró la puerta y me pidió esperarlo afuera. Pasó una hora. Luego otra. Pensé que era raro porque ese procedimiento no solía tardar tanto. Cuando por fin se abrió la puerta, el doctor salió con su bata manchada de algo que parecía sangre. Estaba sudando, y con una calma inquietante me dijo: «Ya puedes limpiar la sala». Entré y me encontré con el sillón lleno de gasas ensangrentadas, pero Mariana no estaba. Pregunté dónde se había ido y el doctor, con voz firme, respondió: «Se fue por la salida trasera». No le gustaba esperar en la recepción. No quise discutir, pero lo más extraño es que su bolso seguía en el perchero, con todas sus cosas adentro. Nunca más volvió a aparecer. Unos días después vi su foto en un periódico. La daban por desaparecida. El sótano. Mi curiosidad me pudo. Una noche decidí quedarme escondido después de cerrar. Me metí en el baño y esperé hasta que el doctor apagara las luces y se marchara. Cuando estuve seguro, recorrí el lugar en silencio. Buscando respuestas, descubrí una puerta al fondo del pasillo, casi oculta por un mueble viejo. Era pesada, de metal oxidado, y llevaba un candado enorme. Con un destornillador logré forzar la cerradura. Bajé por unas escaleras estrechas, iluminándome con la linterna del celular. El aire olía a humedad y a algo más, algo metálico, como sangre seca. Al llegar al fondo vi lo imposible, un cuarto improvisado con camillas oxidadas, frascos con dientes humanos flotando en formol, radiografías con nombres tachados y, en el centro, una mesa quirúrgica cubierta de correas de cuero. Pero lo peor fue escuchar el taladro encendiéndose solo a mis espaldas. Lo levanté del suelo y vi que estaba enchufado, vibrando con una fuerza anormal. En ese instante escuché múltiples voces susurrando, como si cientos de personas gritaran desde dentro de las paredes. Solté el aparato y salí corriendo de allí con el corazón a punto de explotar. La verdad del doctor Herrera. Al día siguiente encaré al doctor. Temblando le pregunté qué pasaba en ese sótano. Él me miró con una calma enfermiza y sonrió. «Ya lo descubriste», dijo. «¿Qué son esos dientes? ¿Qué le pasó a Mariana?». Le grité. Se acercó lentamente, me tomó del hombro y murmuró: «Cada paciente que entra aquí deja algo más que un diente. Yo les libero el dolor, pero el dolor no desaparece, se queda conmigo. ¿Sabes lo que significa tener en tus manos el miedo más puro?». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No supe qué responder. Él se inclinó hasta mi oído y susurró con una voz que no parecía humana: «Ese taladro no corta dientes, corta almas». El último procedimiento. Pensé en huir, en renunciar, en denunciarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, el doctor me llamó una noche para ayudarlo con un procedimiento especial. No pude negarme. Cuando llegué, en la sala estaba la misma silla de siempre, pero esta vez había correas sujetas al cuero. El doctor me ordenó sentarme para una prueba. Me resistí, pero su fuerza era sobrehumana. Me inmovilizó con una facilidad aterradora y encendió el taladro. El zumbido me perforaba los oídos. En la luz blanca del reflector, vi sombras moviéndose detrás de él, figuras humanas deformes que parecían sus antiguos pacientes. Tenían la boca abierta, sin dientes, y sus ojos eran pozos vacíos. Me miraban como esperando que yo me uniera a ellos. El doctor bajó el taladro hacia mi cara. Sentí el metal rozando mis encías, pero antes de que penetrara escuché un estruendo, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Era la policía. Lo habían rastreado tras varias denuncias de desapariciones. En cuestión de segundos lo redujeron, pero él no dejó de reír. Una risa seca,
que todavía me retumba en la cabeza. El final. Encontraron en el sótano restos humanos de más de 20 personas, dientes, huesos y ropa ensangrentada. El doctor fue llevado a prisión, aunque nunca dejó de afirmar que el taladro seguía hambriento. Yo sobreviví, pero no salí ileso. Desde aquella noche escucho el zumbido en mis sueños y a veces despierto con las encías sangrando. Nadie me cree, ni siquiera los psicólogos. Hace unos días, mientras revisaba mis cosas, descubrí algo que me congeló la sangre. En mi mochila apareció el viejo reloj de bolsillo del doctor Herrera. No sé cómo llegó ahí. Y cada vez que lo abro, escucho el taladro encenderse. Fin.